Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén genial. Hoy, como ya habéis visto por el título, vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me ha dejado un poco impactada y que creo que a muchos de vosotros también os va a interesar: Serkan y Özge, y lo que nadie te cuenta después de la gala. Para los que no lo sepan, y aunque dudo mucho que haya alguien que no lo sepa, Serkan y Özge son una de las parejas más queridas y comentadas de la televisión turca, sobre todo después de su participación en Bueno, ya sabéis, ese programa que todos vemos y que está en boca de todos. Y es que después de la gran gala final, donde todo parecía felicidad y amor en el aire, han empezado a circular rumores, sospechas y un montón de información que, al parecer, no nos han contado en pantalla. ¿Estáis preparados para descubrir la verdad? Porque yo sí. Antes de empezar, ya sabéis, si sois nuevos por aquí, os invito a suscribiros al canal, a activar la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos y, por supuesto, a dejar un buen like si os gusta el contenido. Me ayuda muchísimo. Y ahora sí, vamos al lío. La gala final, ese momento crucial donde las parejas, después de semanas de convivencia, retos y emociones a flor de piel, finalmente deciden si continúan juntos o no. En el caso de Serkan y Özge, la decisión fue un rotundo sí. Besos, abrazos, lágrimas de alegría, todo el mundo pensó que habían encontrado el amor verdadero. Pero, ¿es todo oro lo que reluce? Las redes sociales se encendieron inmediatamente después de la gala. Fotos, vídeos, comentarios, todo giraba en torno a la pareja. Parecía que el destino había unido a estas dos almas gemelas para siempre, sellando su amor ante millones de espectadores. Pero la euforia inicial no duró mucho. Poco a poco empezaron a surgir comentarios de personas que conocían a los concursantes, o incluso que habían estado en el plató, y que empezaron a soltar pequeñas bombas. Rumores de discusiones fuera de cámara, de celos, de dudas, cosas que, obviamente, la producción del programa se encargó de ocultar. Y es que, como bien sabemos, la televisión a veces edulcora la realidad para crear una historia más atractiva. Asterisco asterisco las primeras grietas, la fiesta post-gala y el comportamiento de Serkan asterisco asterisco. Una de las cosas que más llamó la atención y que encendió las alarmas fue la actitud de Serkan en las horas posteriores a la gala. La fiesta post-gala, ese evento supuestamente festivo y lleno de alegría, se convirtió en el escenario de rumores que pintaban una imagen muy diferente a la que se había transmitido en televisión. Varias fuentes que prefieren permanecer en el anonimato, pero que aseguran haber estado presentes en la fiesta, afirman que Serkan, lejos de mostrarse enamorado y dedicado a Özge, parecía más interesado en socializar con otras chicas. Estas fuentes aseguran que el chico no paraba de coquetear, intercambiando miradas y sonrisas con varias invitadas. Y no solo eso, también se le vio bailando de manera muy cercana con otras mujeres, algo que, según los presentes, no era precisamente propio de un hombre que acababa de sellar su amor con su pareja delante de millones de personas. La situación llegó a un punto crítico cuando, según los rumores, Serkan y Özge fueron vistos discutiendo acaloradamente en un rincón de la fiesta. Las palabras y los gestos parecían indicar una fuerte tensión entre ellos. ¿El motivo de la discusión? Obviamente no se sabe a ciencia cierta, pero las especulaciones apuntan a los celos de Özge ante el comportamiento de Serkan con otras mujeres. Imaginad la decepción, la frustración que debió sentir Özge en ese momento. Después de haber compartido semanas de convivencia, de haber superado retos juntos, de haber prometido amor eterno delante de las cámaras, de haber sellado su relación con un beso apasionado, esto. Coqueteos, discusiones y una aparente falta de respeto en la primera noche después de la gala. La imagen idílica que se había construido se desmoronaba a pedazos. Asterisco asterisco la distancia de Özge y las preocupaciones de su entorno asterisco asterisco. Además del comportamiento de Serkan, otro aspecto que llamó la atención fue la actitud de Özge. Si bien al principio parecía radiante, feliz y completamente enamorada, con el paso de los días, su semblante cambió. Empezó a mostrarse distante, pensativa y preocupada. Amigos y familiares cercanos a Özge con los que he podido hablar discretamente, aseguran que la ven muy agobiada. La describen como alguien que ha perdido el brillo en los ojos. No para de hablar por teléfono, se encierra en su habitación y parece estar lidiando con algo muy grande, me confió una amiga cercana. Esta preocupación por parte de su círculo íntimo es comprensible. Si realmente existe una crisis en la pareja, y si Özge está sufriendo, es natural que sus seres queridos se preocupen y traten de ayudarla.
Las amistades y la familia son el apoyo más importante en momentos de dificultad, y es evidente que Ozge necesita ese apoyo en este momento. La creciente distancia de Ozge y sus constantes llamadas telefónicas han despertado la curiosidad y la especulación. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que la preocupa tanto? ¿Estará intentando distanciarse de Serkan? ¿Estará buscando consejo? ¿O quizás está pensando en romper la relación? Todas estas preguntas flotan en el aire, sin una respuesta clara. Asterisco asterisco el contrato y las cláusulas ocultas, un montaje planeado, asterisco asterisco. Otra de las sospechas que han saltado a la palestra y que ha avivado aún más la polémica tiene que ver con el contrato que Serkan y Ozge firmaron para participar en el programa. Al parecer, el contrato incluye una cláusula muy jugosa y que, de confirmarse, cambiaría por completo la percepción que tenemos de su relación. Según fuentes cercanas a la producción del programa, el contrato obligaría a Serkan y Ozge a seguir promocionando la imagen de pareja enamorada durante un tiempo determinado después de la final. Este tiempo podría variar, pero en algunos casos, se extiende por varios meses. El objetivo es claro: mantener el interés del público, generar más audiencia y, sobre todo, aprovechar la popularidad que han ganado para obtener beneficios económicos. Esta cláusula, de confirmarse, plantearía serias dudas sobre la autenticidad de la relación. ¿Será que todo era un montaje, un simple juego de apariencias para ganar fama y dinero? Un truco para obtener más contratos publicitarios, más apariciones en televisión y, en definitiva, más beneficios económicos. La posibilidad de que la relación sea, en parte, una estrategia comercial, ha generado un gran debate en las redes sociales y entre los seguidores del programa. Muchos se sienten decepcionados y traicionados si descubren que han sido manipulados y que su historia de amor era, en realidad, un producto fabricado. Otros, sin embargo, defienden que incluso si existe un acuerdo comercial, esto no niega la posibilidad de que haya existido un sentimiento real entre Serkan y Ozge. Asterisco asterisco la presión mediática y el peso de la fama, un círculo vicioso asterisco asterisco. La presión mediática a la que están sometidos Serkan y Ozge, y a la que se someten todos los participantes de este tipo de programas, es brutal. Están expuestos a la opinión pública, a las redes sociales, a los comentarios y las críticas de miles de personas. Cualquier acción, cualquier palabra, cualquier gesto es analizado, juzgado y comentado. La fama, aunque pueda parecer atractiva, también tiene un precio muy alto. La falta de privacidad, el acoso de los paparazzi, la constante exposición mediática, todo esto puede afectar seriamente a la salud mental y emocional de las personas. Y en el caso de Serkan y Ozge, que han saltado a la fama de la noche a la mañana, la presión es aún mayor. La opinión pública a menudo es implacable. Se juzga a los concursantes sin conocer la realidad de sus vidas, sin entender las presiones y las dificultades a las que se enfrentan. Las redes sociales, por su parte, se convierten en un escaparate donde se vierten críticas, insultos y comentarios hirientes. Es importante ser conscientes de esta presión y no juzgar a la ligera. Detrás de las cámaras hay personas reales, con sentimientos, con miedos y con problemas. Y es fundamental mostrar empatía y respeto, incluso si no estamos de acuerdo con sus decisiones o con su comportamiento. Asterisco asterisco, ¿qué pasará con Serkan y Ozge? El futuro es incierto asterisco asterisco. En definitiva, con toda esta información y con los rumores que circulan, es difícil saber qué es lo que realmente ocurre entre Serkan y Ozge. ¿Son una pareja de verdad? ¿Han logrado construir una relación basada en el amor y el respeto mutuo? ¿O simplemente han sido víctimas de las presiones del programa y de la fama? La verdad es que, de momento, no podemos afirmar nada con total seguridad. Todo esto son rumores, especulaciones y testimonios de fuentes anónimas. Pero es innegable que hay algo raro en todo esto. La imagen perfecta que nos mostraron en la gala final parece estar agrietándose por momentos. Y sinceramente a mí me da muchísima pena, porque yo era de las que creía en su historia de amor. ¿Qué pasará con ellos? ¿Lograrán superar estas supuestas crisis y construir una relación duradera? ¿O todo acabará en un drama mediático con una separación tormentosa y un aluvión de críticas y acusaciones? Solo el tiempo lo dirá. Pero en mi opinión, la situación es delicada y las expectativas son altas. Asterisco asterisco reflexiones finales, no todo lo que brilla es oro asterisco asterisco. En este vídeo hemos analizado los rumores,
las sospechas y las posibles sombras que se ciernen sobre la relación de Serkan y Özge después de la gala final. Hemos debatido sobre la autenticidad de su amor, sobre la influencia de los contratos televisivos, y sobre la presión mediática a la que están sometidos. Es importante destacar la importancia de no dejarnos llevar por las apariencias. En televisión, y sobre todo en este tipo de programas, todo está muy manipulado. La edición, la música, la iluminación, todo está diseñado para crear una historia que nos enganche, que nos emocione, pero que no siempre refleja la realidad. Debemos ser críticos, cuestionar lo que vemos y no creer todo lo que nos venden. En este sentido, es fundamental recordar que la televisión es un negocio. Los programas están diseñados para generar audiencia y, por lo tanto, para obtener beneficios económicos. Y a veces, para lograr ese objetivo, se recurre a la manipulación, a la exageración y a la creación de historias que, aunque nos puedan gustar, no siempre son verídicas. *** Mi llamamiento a la reflexión y a la conversación ***. Espero que este vídeo os haya gustado. Me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Creéis que Serkan y Özge son sinceros? ¿O pensáis que todo es un montaje? ¿Creéis que la fama les ha pasado factura? ¿O que simplemente son víctimas de las circunstancias? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, quiero leerlos todos. Vuestra opinión es muy importante para mí. Y por supuesto, si tenéis alguna otra información, rumor o chisme que compartir, sois bienvenidos. La conversación está abierta. No olvidéis darle a me gusta si os ha parecido interesante este vídeo. Compartidlo con vuestros amigos y familiares para que también se enteren de todo. Y por supuesto, si todavía no lo habéis hecho, suscribíos al canal para no perderos ningún vídeo más. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Y ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Chao.